Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están aprovechando al máximo sus operaciones en Irán, no solo eliminando los arsenales de misiles iraníes, lanzadores e infraestructura de la industria de defensa, sino también probando nuevas armas nunca antes vistas contra su enemigo. 3 armas nuevas, en particular, se han utilizado con un efecto devastador contra objetivos iraníes, demostrando perfectamente la fuerza inigualable de Estados Unidos en el escenario global, así como su compromiso inquebrantable de innovar, expandir y evolucionar su arsenal. Así que aquí tienes un vistazo más de cerca a esas 3 armas, incluyendo sus especificaciones técnicas, capacidades y cómo cada una de ellas se ha utilizado en Irán hasta ahora. La primera y posiblemente la más emocionante de las 3 es el misil de ataque de precisión, o PrISM, por sus siglas en inglés. La historia de este misil se remonta a 2016 cuando varias grandes empresas de defensa, Lockheed Martin, Boeing y Raytheon, anunciaron sus planes para competir en un nuevo proyecto del ejército de Estados Unidos destinado a reemplazar el sistema de misiles tácticos MGM-140 del ejército, más conocido como ATACMS. Los misiles ATACMS han estado en servicio desde 1991, demostrando su valor en numerosos conflictos a lo largo de los años, incluyendo la Operación Tormenta del Desierto y la Operación Libertad iraquí. Más recientemente, se han visto en la guerra entre Rusia y Ucrania, utilizados por las fuerzas ucranianas en numerosos ataques significativos contra objetivos enemigos de alto valor, como sistemas de defensa aérea rusos e instalaciones de almacenamiento de municiones. Pero incluso las mejores y más efectivas armas eventualmente necesitan ser reemplazadas, y el ejército de los Estados Unidos siempre está buscando maneras de mejorar sus capacidades ofensivas. Quería misiles que pudieran llevar ese mismo poder destructivo visto en los ATACMS aún más lejos, con mayor alcance y velocidades superiores. Y así comenzó el trabajo en el PrISM, con Boeing y Raytheon eventualmente saliéndose de la competencia, dejando a Lockheed Martin como el único diseñador y desarrollador de este misil. Originalmente, Lockheed Martin tenía la intención de que este misil tuviera un alcance máximo de alrededor de 310 millas o 500 kilómetros. Esto superaba el alcance de 190 millas, o 300 kilómetros, del ATACMS, pero seguía dentro de los límites del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. El Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el Tratado INF, que Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron conjuntamente en 1987. Luego, en 2019, Estados Unidos se retiró del Tratado INF, allanando el camino para que el PrISM llegara aún más lejos de lo planeado. 310 millas ya no era el límite máximo. Ahora era el punto de partida, y el ejército anunció planes para extender el alcance del misil hasta y más allá de las 400 millas, e incluso potencialmente superar las 600 millas con variantes futuras. La mejor parte es que no necesita lanzadores completamente nuevos para cubrir esas distancias. Puede ser disparado desde el mismo sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 que ya se utiliza para lanzar los ATACMS, usando tecnología de propulsión avanzada para volar más rápido y más lejos que su predecesor. Aún mejor, el PrISM está diseñado para ser incluso más delgado y aerodinámico que los ATACMS, lo que significa que 2 misiles pueden caber en cada cápsula en lugar de solo uno. Así que no solo el PrISM vuela aproximadamente el doble de lejos que los ATACMS, sino que también duplica la capacidad de los lanzadores HIMARS. Esto permite que el ejército conserve la movilidad de los HIMARS mientras aumenta drásticamente la densidad de poder de fuego de cada sistema. En resumen, es una mejora enorme, y esto es solo el comienzo. El ejército tiene planes para llevar el PrISM más allá de sus límites operativos actuales en los próximos años, con varios incrementos ya en desarrollo. El incremento 1 ya está en servicio con el ejército de Estados Unidos y el ejército australiano, y esta es la versión con un alcance fijo limitado por tratado de 310 millas. El incremento 2, también conocido como el misil antibuque de base terrestre, LBASM, lleva las cosas aún más lejos. Equipado con un buscador multimodo, tiene la capacidad de atravesar áreas de acceso denegado con mayor facilidad que el misil original. También viaja más lejos, con un alcance máximo estimado de hasta 620 millas o 1000 kilómetros. Además, como su nombre lo indica, el misil tendrá la capacidad de atacar barcos, mientras que su buscador multimodo le permitirá atacar objetivos en movimiento, a diferencia del incremento 1. El incremento 3 ampliará la gama de armamentos que el PrISM puede portar, muy probablemente introduciendo municiones explosivas adicionales, así como capacidades de submuniciones y abriendo nuevas oportunidades para operaciones ofensivas.
Se cree que este nuevo y mejorado PRISM tendrá, por ejemplo, la potencia de fuego adicional necesaria para eliminar estructuras enemigas fortificadas. El incremento 4 duplicará el alcance base del PRISM, basándose en los cimientos establecidos en los incrementos anteriores, mientras mejora la propulsión y la aerodinámica del misil para alcanzar la marca de 620 millas o 1000 kilómetros. Finalmente, el último incremento conocido en desarrollo hasta ahora es el incremento 5, que debería permitir que el PRISM sea disparado desde un vehículo autónomo. A medida que estos incrementos se completen e integren, el PRISM volará más lejos y más rápido, además de volverse más flexible para adaptarse a una gama más amplia de misiones y usos. Pero ya es una de las incorporaciones nuevas más impresionantes al arsenal estadounidense, como descubren las fuerzas iraníes durante la Operación Furia Épica. Ahí, el PRISM hizo su debut oficial en combate, como lo confirmó la cuenta oficial de X del Comando Central de Estados Unidos, que escribió: por primera vez en la historia, misiles de ataque de precisión de largo alcance, PrSM, fueron utilizados en combate durante la Operación Furia Épica, proporcionando una capacidad de ataque profundo sin igual. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, confirmó que el ejército de Estados Unidos lanzó su misil Precision Strike contra objetivos iraníes, declarando: estoy muy orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme que usan la innovación para generar dilemas al enemigo. Patricia Basilisk, directora asociada del Proyecto de Defensa contra Misiles del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, subrayó la importancia de este momento, diciéndole a Business Insider que el debut del PRISM marca el inicio de un nuevo capítulo en la capacidad de ataque del ejército, con un alcance y precisión significativamente mayores. No se equivoca. Aunque no tenemos detalles específicos sobre contra qué objetivos iraníes exactos se ha utilizado el PRISM, no hay duda de la ventaja táctica que este misil proporciona a las fuerzas estadounidenses. Como puede recorrer casi el doble de distancia que un misil ATACMS, el PRISM puede atacar una gama mucho mayor de objetivos. Eso le da a Irán más ejes de ataque de los que preocuparse y más ubicaciones y activos importantes que defender, mientras que Estados Unidos puede elegir varios puntos de lanzamiento en Irak y los estados del Golfo. Además, como misil balístico, el PRISM es capaz de volar a velocidades muy altas, especialmente durante la fase final o terminal de su vuelo, mientras se dirige hacia sus objetivos. Son ideales para atacar objetivos que requieren una respuesta rápida, como sistemas de defensa aérea iraníes y lanzadores de misiles. Aunque no podemos saberlo con certeza, es probable que el ejército de Estados Unidos haya confiado en estos misiles en las primeras andanadas de la operación para infligir un daño masivo a las capacidades de defensa aérea de Irán en un corto periodo de tiempo, eliminando plataformas de misiles y sitios de radar para proporcionar un camino claro y sin obstáculos para ataques adicionales posteriores, y al mismo tiempo despejar el camino para que las aeronaves puedan entrar de manera más segura en el espacio aéreo iraní. Y esto no se trata solo de Irán. Desplegar PRISMs en condiciones reales de combate es una forma en que Estados Unidos envía una señal a otros posibles oponentes en todo el mundo, incluidos países como China y Rusia, quienes sin duda estarán siguiendo de cerca el conflicto a medida que se desarrolla. No hay duda de que estos misiles podrían usarse en futuros conflictos con cualquiera de esas naciones y le darían a Estados Unidos una ventaja significativa en un enfrentamiento con China en particular. De hecho, estos misiles fueron diseñados pensando en un conflicto hipotético en el Indo-Pacífico. Allí, debido a la disposición y geografía de la región, los puntos de lanzamiento de misiles terrestres son limitados y misiles convencionales como los ATACMS no tendrían el alcance necesario para atacar ciertas regiones y objetivos. Con su alcance extendido y otras capacidades superiores, los misiles PRISM representarían un problema mucho mayor para las fuerzas chinas, mientras que le darían a Estados Unidos y sus aliados capacidades de denegación marítima mucho mayores. En resumen, el debut del PRISM ha sido un éxito rotundo en más de un sentido. Esto valida años de desarrollo y grandes inversiones en este proyecto, llevando las capacidades de ataque del ejército a un nuevo nivel. Y es solo una de las 3 nuevas armas que hemos visto usarse en Irán hasta ahora. Pero antes de que analicemos más de cerca las otras 2, si este es el tipo de información que quieres ver más seguido, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Lo explicamos así cada semana. Ahora, en teoría, Estados Unidos contra Irán es un enfrentamiento muy desigual. Estados Unidos es la principal superpotencia militar del mundo, gastando más en sus fuerzas armadas que docenas de otros países juntos. Tiene los soldados mejor entrenados, el equipo más avanzado y un historial inigualable de éxitos estratégicos comprobados.
Pero Irán sí tenía una gran ventaja: los drones. En los últimos años, la guerra con drones se ha vuelto cada vez más importante, con Rusia comprando y produciendo grandes cantidades de drones Shahad iraníes que ha desplegado con efectos devastadores contra numerosos objetivos en toda Ucrania. Irán ha estado produciendo estos drones Shahad durante años y trabajando en tecnología de drones durante varias décadas, disfrutando de una ventaja significativa sobre otros países en cuanto a la producción de drones y tácticas de despliegue. Cuando inició la Operación Furia Épica, algunos analistas advirtieron que las fuerzas estadounidenses quizá no estaban preparadas para los drones iraníes. Pero Estados Unidos tenía un as bajo la manga, un as llamado LUCAS, también conocido como el Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Costo. Diseñado para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por el contratista de defensa estadounidense Spectre Works, LUCAS es un dron de ataque de un solo uso que en realidad está basado en la tecnología Shahad. En algún momento de la década de 2020, según funcionarios estadounidenses, un dron Shahad fue capturado y estudiado por ingenieros de Spectre Works. Luego se dedicaron a la ingeniería inversa del dron, copiando partes del diseño del Shahad para desarrollar un modelo similar para las fuerzas estadounidenses, convirtiendo efectivamente la tecnología de Irán en su contra. El progreso fue rápido. A pocos meses de su presentación oficial en julio de 2025, en 2005, los drones LUCAS ya se usaban con las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. En diciembre de 2025 se lanzó el primer dron LUCAS en el mar, en el Golfo Pérsico. Luego, el 28 de febrero, el día de apertura de la Operación Furia Épica, LUCAS entró en combate por primera vez. Un comunicado de prensa de CENTCOM detalla el poder y el potencial de estos sistemas. Los drones LUCAS desplegados por CENTCOM tienen un gran alcance y están diseñados para operar de manera autónoma. Pueden ser lanzados con diferentes mecanismos, incluyendo catapultas, despegue asistido por cohetes y sistemas móviles terrestres y vehiculares. Hablando con CNN, un funcionario de defensa de Estados Unidos también reconoció que el ejército estadounidense tenía un historial de enfocarse en sistemas militares más grandes y costosos, lo que podría haber puesto a nuestras fuerzas en desventaja frente a sistemas más baratos y simples como los drones kamikaze Shahad empleados por Irán. Sin embargo, con LUCAS, Estados Unidos, en palabras de los funcionarios, está volteando la situación en contra de su oponente. Usando esos mismos drones baratos, se dice que cada unidad cuesta alrededor de $35,000, una fracción del costo de misiles y otras municiones, para darle a Irán una probada de su propia medicina. Fuentes oficiales han rechazado declarar exactamente cuántos de estos drones están actualmente disponibles para las fuerzas estadounidenses, pero han dicho que hay muchos disponibles y que vienen más en camino. Por lo baratos y fáciles de fabricar y el gran presupuesto militar de Estados Unidos, es fácil imaginar un flujo casi interminable de estos drones de ataque de un solo uso saliendo de producción hacia las tripulaciones estadounidenses en todo el Medio Oriente. Aunque no sabemos mucho sobre sus especificaciones técnicas exactas o capacidades, expertos han analizado imágenes de los drones LUCAS en un intento de aprender más sobre ellos. Pronto notaron que estos drones tienen cámaras frontales con estabilizador y módulos de conectividad satelital. Esto debería, en teoría, hacerlos notablemente superiores a los Shahad iraníes. La conectividad satelital permitiría a los operadores de LUCAS reasignar drones en vuelo, actualizar datos de objetivo o coordenadas y responder a los cambios del campo de batalla en tiempo real. En el futuro, esta tecnología podría respaldar tácticas de enjambre con IA usando inteligencia artificial emergente para ataques coordinados a gran escala con drones. Incluso sin ese tipo de tecnología disponible en este momento, si las fuerzas estadounidenses tienen suficientes de estos drones, podrían lanzarlos en grupos, en oleadas, para saturar los sistemas de radar de Irán y evadir sus defensas. O incluso abrir rutas seguras para que armas más destructivas, como misiles de largo alcance de Estados Unidos e Israel, atraviesen. Esto, a su vez, podría permitir que Estados Unidos y sus aliados ataquen los objetivos más protegidos y valiosos en Irán, como búnkeres estratégicos y bases nucleares, con relativa facilidad. La ironía notable de todo esto es que probablemente Estados Unidos ni siquiera tendría drones de bajo costo como LUCAS si no fuera por Irán. El Shahad fue uno de los logros de los que Teherán se sentía más orgulloso, pero Estados Unidos tomó esa tecnología, la perfeccionó y la usó contra su creador original. No se sabe cuánto daño ya han causado los drones LUCAS en Irán, ni cuánto más podrían causar, pero es una adición excepcionalmente importante al arsenal del ejército, en un momento en que la guerra con drones está cobrando cada vez más importancia en todo el mundo.
La tercera y última nueva arma desatada sobre Irán es una versión renovada de una munición ya conocida, el misil Tomahawk. El misil de ataque terrestre BGM-109 Tomahawk o TLAM es uno de los misiles más poderosos del planeta. Reconocido por su gran alcance, este misil de crucero subsónico a chorro y apto para cualquier clima puede recorrer más de 1000 millas. Lo utiliza la Marina de los Estados Unidos, la Marina Real Australiana, la Marina Real de los Países Bajos y la Marina Real Británica. Estas marinas operaban el misil desde distintas plataformas. Estados Unidos y Australia lo usan sobre todo en buques de guerra de superficie. Los Países Bajos lo usarán en fragatas de superficie, mientras que la Marina Real Británica solo desde submarinos. Desarrollado hace décadas en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, el Tomahawk entró en servicio por primera vez en 1983. Y hemos visto varias variaciones del diseño original introducidas a lo largo de los años, incluyendo la variante antibuque RGM-UGM-109B con guiado por radar activo, hasta el modelo RGM-UGM-109E Tomahawk táctico. Pero aunque estas variantes a menudo tenían diferentes especificaciones técnicas y capacidades, siempre tenían una cosa en común: su color. Sin importar el número de modelo exacto o la variante, los Tomahawk históricamente han sido pintados en un tono gris neblinoso, que también suele aparecer en muchos otros sistemas de armas y activos de la Marina de los Estados Unidos. Luego comenzó la Operación Furia Épica, y la Marina compartió las primeras imágenes del campo de batalla. Esas imágenes revelaron algo que el mundo nunca había visto antes. Un misil Tomahawk pintado con un acabado negro brillante, un contraste marcado con los tonos grises habituales. Según los datos e informes publicados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, esta intrigante nueva variante se utilizó en ataques dirigidos a neutralizar las defensas aéreas iraníes y objetivos marítimos, posiblemente incluyendo bases navales cerca del Estrecho de Hormuz. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas y agencias de medios confirmaron pronto que el Tomahawk negro se usó en las primeras andanadas de la operación. Los expertos pronto compartieron teorías sobre por qué el misil fue pintado de forma tan distinta. Se dieron cuenta de que el mismo recubrimiento negro también se había visto en otro misil del arsenal de la Marina de los Estados Unidos, el AGM-158-C misil antibuque de largo alcance, el RASM, para ser precisos. Se cree que este acabado negro brillante no es solo para lucirse. Sirve como recubrimiento de baja observabilidad, usando materiales absorbentes de radar y propiedades de supresión infrarroja, dificultando la detección del misil en vuelo. Así que, aunque a primera vista pueda parecer solo un añadido menor y meramente superficial, la pintura negra de estos nuevos misiles Tomahawk en realidad es una mejora bastante importante. Lo más probable es que mejore el desempeño del misil en perfiles de vuelo rasante sobre el mar, aumentando su capacidad de supervivencia y sus posibilidades de evadir la interceptación y alcanzar con éxito sus objetivos. Con la pintura gris tradicional, los radares y sistemas de defensa aérea iraníes aún tendrían dificultades para interceptar los Tomahawk, pero podrían detectarlos antes y con mayor precisión, dándoles más tiempo para organizar y ejecutar una respuesta adecuada. La pintura negra efectivamente enturbia las cosas, haciendo mucho más difícil que los radares iraníes detecten el misil, especialmente cuando viaja sobre océanos y mares. El despliegue del Tomahawk negro representa un cambio estratégico de las fuerzas estadounidenses hacia misiles de crucero más sigilosos, lo que brinda mayor capacidad de penetración contra objetivos fortificados en territorio enemigo. Es posible, por ejemplo, que estos misiles hayan jugado un papel crítico al principio de la operación al desmantelar y destruir las redes de radares iraníes, facilitando ataques posteriores por parte de drones y aeronaves de penetración. Irán probablemente no sabía qué lo había golpeado. Aunque invirtió mucho en radares y defensa aérea, no pudo prepararse para un ataque sigiloso de Tomahawk, cuyos potentes misiles de largo alcance atravesaron sus defensas antes de poder reaccionar. Ahora, pensando a más largo plazo, misiles como estos deberían mejorar las perspectivas de Estados Unidos en cuanto a la disuasión contra amenazas marítimas en el Golfo Pérsico y más allá. El Tomahawk negro es una amenaza formidable para cualquier enemigo y una clara demostración de la capacidad de Estados Unidos para mejorar constantemente su armamento de las maneras más innovadoras e impactantes. Al igual que el PrISM, también muestra cómo Estados Unidos suele ser capaz de mejorar sus misiles y municiones para mantener la superioridad operativa sin necesidad de desperdiciar grandes cantidades de tiempo, dinero y recursos en crear plataformas de lanzamiento completamente nuevas.
Es probable que enemigos de Estados Unidos, como China y Rusia, ya busquen contrarrestar estos misiles y otras armas nuevas usadas hasta ahora en la Operación Furia Épica. Pero Estados Unidos siempre va un paso adelante, nunca se conforma con el segundo lugar y siempre busca fortalecer su arsenal y mantener su estatus indiscutible como la mayor fuerza militar que el mundo haya conocido. Nadie pensó que esto fuera posible. La artillería no está diseñada para alcanzar lo que Estados Unidos acaba de atacar. Pero Estados Unidos lo hizo. Un submarino iraní está acabado. Y no es por cargas de profundidad ni torpedos. Estados Unidos logró lo imposible al usar misiles hechos para destruir objetivos fijos en tierra y destruir un activo naval tan oculto que es casi imposible de alcanzar, incluso con armas específicas para ello. Este fue el disparo imposible. Y ahora un submarino iraní que pensaba que estaba a salvo se está hundiendo hasta el fondo como nunca debió hacerlo. Según Warzone o TWZ, Estados Unidos ha usado el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, ATACMS, para lanzar misiles balísticos de corto alcance contra activos navales de Irán. Estados Unidos ha hundido varios barcos usando creativamente un misil no diseñado para destruir buques de guerra. Pero el ataque principal es el que nunca se suponía que debía ocurrir. Un misil incapaz de alcanzar objetivos móviles destruyó un submarino iraní. Más adelante explicaremos qué atacó Estados Unidos y su importancia. Primero, respondamos la pregunta que surge de inmediato. ¿Cómo? Después de todo, el ataque MS nunca fue diseñado para hacer lo que acaba de hacer. Es un misil impresionante, sin duda, capaz de llevar una ojiva de fragmentación explosiva de hasta 500 libras y con un alcance máximo de 300 kilómetros o 186 millas, el ATACMS es un misil balístico que ataca rápido y golpea fuerte. Puede lanzarse desde el HIMARS o las plataformas de artillería del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes M270. Además, como indica Missile Threat, es un misil móvil por carretera gracias a estas plataformas. No es que Estados Unidos haya aprovechado seriamente esta movilidad, especialmente porque no tiene tropas en Irán. Probablemente el ATACMS que destruyó el submarino fue lanzado desde una base de EU, en un país aliado cerca de Irán. Estados Unidos tiene bases en Kuwait, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, todos los cuales bordean el Golfo Pérsico y probablemente pueden atacar hasta la costa occidental de Irán. La movilidad importa menos cuando Estados Unidos tiene muchas formas de atacar, pero hubo un factor que debió evitar que el ATACMS destruyera un submarino. Lockheed Martin lo explica. El sistema de misiles tácticos del ejército, ATACMS, es un arma de artillería superficie-superficie que ataca objetivos mucho más lejanos que los cañones, cohetes y otros misiles existentes. El fabricante de ATACMS dice, superficie-superficie, no superficie-mar. ATACMS está tan lejos de ser un misil antibuque o antisubmarino como se puede estar, pero aún así, Estados Unidos ha encontrado la manera de convertir su poderoso misil balístico de corto alcance en un neutralizador de activos navales. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo dejó claro en una conferencia en el Pentágono sobre el uso de artillería estadounidense para lograr lo imposible. En solo los primeros 13 días de esta operación, nuestras fuerzas de artillería hicieron historia. Lanzaron los primeros misiles de ataque de precisión en combate, impactando en territorio enemigo. Kane proclamó, han usado misiles ATACMS del ejército para hundir barcos, incluso un submarino, logrando todo con precisión y determinación gracias a su entrenamiento y confianza en sus sistemas de armas. Esa confirmación viene directamente de la fuente. Kane solo omitió qué tipo de submarino destruyó Estados Unidos con ATACMS. Pronto hablaremos de algunas ideas al respecto. Estados Unidos tiene tanta superioridad sobre la Marina de Irán que puede usar casi cualquier arma para destruir submarinos y buques de guerra, ya que sabe que no pueden competir con su fuerza en el Medio Oriente. La Marina iraní ya está destruida. Radio Free Europe. Radio Liberty informa que el ejército de Estados Unidos afirmó el 11 de marzo que ya había hundido alrededor de 60 embarcaciones iraníes. Entre ellas hay 2 fragatas clase Moj. Además, Estados Unidos ha estado atacando las lanchas rápidas de Irán, que utiliza para asaltar barcos mercantes en el estrecho de Hormuz, al grado de que cientos de esas embarcaciones más pequeñas han sido eliminadas de la ecuación. Aquí vemos la destrucción total de Irán como fuerza naval. Estados Unidos ha eliminado la capacidad de Irán para generar poder de combate naval mediante una campaña de 4 fases que neutralizó sus amenazas navales. Primero se concentró el poder naval estadounidense, desplegando varios barcos, incluidos portaaviones, en aguas cercanas a Irán durante los 60 días previos a la operación Epic Fury.
En esa fase, Estados Unidos preparó su logística y recopiló inteligencia sobre objetivos iraníes con sus servicios de información. La siguiente fase incluyó ataques a las defensas aéreas, Fuerza Aérea y Marina de Irán, enfocándose esta última en barcos que Irán pudo usar para responder rápidamente a la ofensiva de Estados Unidos en los primeros días de la operación. En la siguiente fase, Estados Unidos destruyó muelles, puertos y almacenes de municiones, dejando a la Marina de Irán sin puntos de lanzamiento, refugio ni reabastecimiento. Finalmente ocurrieron los ataques sostenidos, incluida la destrucción por parte de Estados Unidos de activos navales iraníes varados cuando lo consideró necesario. El submarino iraní cayó en la tercera o cuarta fase. El resultado es lo que vemos. La Marina de Estados Unidos domina las aguas cerca de Irán, excepto en el estrecho de Hormuz. Y su dominio es tan claro que puede intentar y lograr lo que deberían ser disparos imposibles contra submarinos que nunca fueron los objetivos previstos de un misil balístico diseñado para atacar objetivos en tierra. En unos minutos explicaremos por qué este disparo fue tan imposible. Aún no se sabe qué submarinos atacó Estados Unidos, y Kane no ha dado detalles. En general, sabemos qué submarinos tiene Irán. En septiembre de 2025, la Iniciativa de Amenaza Nuclear informó que la Armada de la República Islámica de Irán cuenta con hasta 30 submarinos bajo su mando. Eso parece impresionante a primera vista, aunque se vuelve mucho menos impresionante cuando te das cuenta de que 24 de estas embarcaciones en realidad son mini submarinos. Siguen siendo armas muy peligrosas en las manos adecuadas, pero no son submarinos de tamaño completo que puedan convertirse en amenazas importantes para la Marina de los Estados Unidos. De los otros 6, todos son submarinos diésel eléctricos, un nivel abajo de los modernos submarinos nucleares de ataque usados por países como Estados Unidos. De los submarinos más grandes, 3 son de la clase Tarek, que en realidad son submarinos rusos de la clase Kilo reutilizados, capaces de viajar a velocidades de 17 nudos cuando están sumergidos y cuentan con tubos de 533 milímetros para torpedos, además de capacidades para colocar minas. Los otros 3 son submarinos clase Fatih, en servicio desde febrero de 2019 y abril de 2023 con velocidad máxima de 14 a 23 nudos y armamento similar a los de la clase Tarek. Irán también habría estado construyendo submarinos clase Besad, supuestamente equipados con misiles superficie-aire. Sin embargo, esos todavía no han aparecido ni han entrado en servicio, así que podemos excluirlos de lo que Estados Unidos ha atacado. Aún así, esta flota de submarinos merece respeto. No necesariamente temida, al menos en comparación con otras naciones que tienen grandes flotas, pero sí respetada. Irán también ha estado trabajando en todos sus submarinos con la intención de equiparlos con sistemas de propulsión independiente del aire, lo que habría aumentado su durabilidad bajo el agua hasta el punto de que se convertirían en peligros aún mayores en el Golfo Pérsico. Estados Unidos tuvo que ocuparse de los submarinos. Pronto explicaremos por qué. La pregunta es, ¿qué tipo de submarino eliminó Estados Unidos con sus medios de ataque? Responderemos esa pregunta en un momento, pero antes, recuerda que estás viendo el programa militar. Y ahora es el momento perfecto para suscribirte si aún no lo has hecho. Hay 2 posibles objetivos de Estados Unidos para sus misiles balísticos superficie-superficie. Primero está un submarino clase Ghadir, uno de los minisubmarinos que forman la mayor parte de la flota submarina de Irán. Con 2 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros, estos submarinos son peligrosos. Sabemos que al menos uno fue destruido por Estados Unidos, así que podemos descartarlo. TWZ informa que el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, de hecho, ha hecho público el ataque a lo que parece ser un minisubmarino clase Ghadir. Ese ataque fue con misiles AGM-114 Hellfire mientras el submarino estaba en el puerto, no con los ATACMS que impactaron el submarino que buscamos. Obtenemos una pista de un video del 5 de marzo del jefe de CENTCOM, almirante Brad Cooper. Según Cooper, el submarino iraní más operativo ahora tiene un agujero en su costado. Cabe destacar que Cooper no mencionó minisubmarino, por lo que era un submarino clase Fatih o Tariq. Probablemente Cooper se refiera al segundo. ¿Cómo lo sabemos? Imágenes satelitales de Planet Labs muestran que uno de los 3 submarinos clase Tariq de Irán parecía hundido en la base naval de Bandar Abbas el 4 de marzo. Imágenes del 2 de marzo mostraban que el submarino seguía intacto solo días antes, incluso tras los primeros ataques de la operación. 2 días después se hundió y al día siguiente Cooper dijo que Estados Unidos atacó el submarino más operativo de Irán, tan fuerte que ahora tiene un agujero en el costado. ¿Cuáles son las pistas? Parecen llevar a la conclusión de que el submarino que Estados Unidos atacó era una nave de la clase Tariq, estacionada en un puerto que sirve como la principal base naval de Irán y que proporciona acceso directo al estrecho de Hormuz.
Ya tenemos una idea de qué atacó Estados Unidos con sus ATAK-MS. Tiene sentido que Estados Unidos atacara un submarino de tamaño completo con misiles balísticos superficie-superficie, en vez de un mini submarino más pequeño y móvil. Aún no explicamos cómo Estados Unidos logró este disparo imposible. Recuerden que los submarinos son difíciles de alcanzar, incluso con armas hechas para atacarlos. Un submarino sumergido es casi invisible desde la superficie, incluso para los satélites que Estados Unidos usaría antes de un ataque con ATACMS. Claro, los submarinos de Irán funcionan todos con diésel, lo que los hace más ruidosos que los submarinos nucleares y más fáciles de detectar por sonar. Pero esos sonares deben estar en barcos o submarinos, y las naves cazasubmarinos suelen tener torpedos y misiles subacuáticos que habrían hecho innecesario que Estados Unidos lanzara ATACMS contra el submarino de Irán. Entonces, ¿qué pasó? Tal vez algunos espectadores ya lo hayan deducido. Si en verdad fue el submarino clase Tariq en Bandar Abbas el que Estados Unidos atacó usando ATACMS, pudieron lograr este golpe imposible porque el régimen de Irán fue lo suficientemente tonto como para dejar su submarino atracado en un puerto que estaba al alcance de la artillería estadounidense. Ese puerto puede ser atacado sin duda desde bases estadounidenses en Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Aún así, la Marina iraní dejó uno de sus pocos submarinos operativos de tamaño completo. Llámalo exceso de confianza o estupidez. Pero como sea, es un grave error estratégico de Irán. Eso le muestra a Estados Unidos cuán efectivamente la operación Epic Fury ha paralizado el liderazgo militar de Irán, junto con los centros de mando y control que debieron ordenar sacar el submarino ahora averiado de Bandar Abbas. Irán mostró a Estados Unidos el tipo de objetivo fijo que atacan los ATACMS. Estados Unidos agradeció y lanzó su misil contra un activo naval que nunca debió ser vulnerable a los ATACMS. Era un submarino, nave diseñada para ocultarse bajo el agua, pero Irán la dejó totalmente expuesta en un puerto accesible para armas de Estados Unidos. Irán debió saber que la superioridad aérea de Estados Unidos le permitiría atacar Bandar Abbas con un avión de combate o bombardero, incluso sin bases militares extranjeras. Estados Unidos tenía muchas opciones para este ataque, pero eligió la más audaz para lograr una eliminación que parecía imposible. Bien hecho, régimen de Irán. Esto es verdadera incompetencia estratégica. Podría parecer que Estados Unidos eliminó el submarino iraní solo porque podía, pero no es así. Los submarinos deben ser objetivos para Estados Unidos, ya que eliminar la amenaza submarina de Irán representa un gran beneficio, además de la humillación para su régimen por permitir este ataque. La razón principal es simple. Estados Unidos eliminó una nave capaz de poner minas. Ya mencionamos que los submarinos clase Tariq pueden poner minas, algo que Irán ha amenazado con hacer en el estrecho de Hormuz durante la Operación Furia Épica. Estados Unidos ha estado haciendo todo lo posible para evitar esta posibilidad. Para el 11 de marzo, la CBC de Canadá reportó que Estados Unidos afirmó haber eliminado 16 buques minadores iraníes el día anterior, mostrando la necesidad de mantener el estrecho de Hormuz libre de estas peligrosas armas submarinas. Tiene sentido. Irán ha amenazado con volver esa vía marítima, por donde pasa el 20% de las ventas mundiales de petróleo, por vía marítima tan intransitable que haría subir el precio a $200 por barril. Al menos 17 barcos mercantes ya han sido atacados en el estrecho de Hormuz, según el New York Times. Así que agregar minas a la ecuación será un gran problema a escala económica global. Si un submarino colocara esas minas sin ser detectado en el estrecho, el problema sería aún mayor. La destrucción del submarino clase Tariq en Bandar Abbas tiene un propósito práctico desde esa perspectiva. La destrucción de submarinos iraníes, incluido el mini submarino eliminado por Estados Unidos, muestra que ya no representan una amenaza directa para los barcos en el estrecho de Hormuz. Los barcos mercantes no están equipados con el tipo de equipo necesario para detectar submarinos que se esconden debajo de ellos. Más allá de la amenaza de las minas, los submarinos de Irán llevan torpedos que podrían ser lanzados contra los barcos que intentan navegar por el estrecho que Irán está tratando de bloquear. No podemos afirmar que Irán no sea capaz de esto. Ya ha demostrado estar dispuesto a lanzar ataques directos contra estos barcos y ha anunciado varias veces que el paso por el estrecho está cerrado. Al Jazeera informa que unos pocos barcos operados por China, Pakistán e India han podido pasar. Para la mayoría, el estrecho de Hormuz está cerrado y los submarinos iraníes pueden atacar. Provocar tanto miedo en los capitanes de barcos mercantes que ni con escoltas o apoyo aéreo se atreverían a cruzar. Estados Unidos elimina una amenaza clara de la ecuación. Si el submarino más operativo de Irán tiene un agujero, no puede atacar buques mercantes. Tampoco puede afectar a los buques de guerra de Estados Unidos.
Recuerda que Estados Unidos tiene varios portaaviones junto con otros buques de guerra en el Golfo Pérsico. The National Interest ha sugerido que los submarinos clase Ghadir de Irán pueden acercarse sigilosamente a un portaaviones y atacar con torpedos o misiles antibuque. Forbes modera esa afirmación en un artículo del 27 de febrero, donde dice que Irán no tiene el poder de fuego para hundir un superportaaviones estadounidense. Sin embargo, uno de sus submarinos podría causar daño y una victoria propagandística pondría en duda que Estados Unidos ha destruido casi toda la marina de Irán. La prioridad al enfrentar la fuerza de submarinos de Irán es el estrecho de Hormuz. Pero proteger los buques de guerra, que son clave para la capacidad de Estados Unidos de mantener ataques contra el territorio iraní, es un buen beneficio adicional. Y finalmente, considera lo que sucede si Irán intenta reparar sus submarinos dañados. Esas reparaciones requerirían que Irán estacionara un submarino dañado en una base lo suficientemente grande para acomodar la nave y que cuente con las instalaciones necesarias para llevar a cabo esas reparaciones. El mantenimiento básico de un submarino es costoso, así que reparar uno tan dañado con un agujero en el costado puede no ser prioridad para un régimen que enfrenta una tormenta de fuego en todo su territorio. Arreglar un submarino solo repite el problema que metió a Irán en este lío. Ese submarino tiene que estar inmovilizado en alguna base naval. Así que tampoco puede estar sumergido si se van a realizar reparaciones. Una vez más, Estados Unidos podrá elegir cómo atacar un objetivo estacionario, lo que significa que podríamos ver más disparos imposibles si Irán intenta hacer reparaciones. ¿Y sabes qué es lo que realmente le va a molestar al régimen iraní? Mientras sus submarinos se están hundiendo, debido a que Estados Unidos logra disparos letales usando armas que se supone no deben impactar submarinos, Estados Unidos y sus submarinos le están mostrando a Irán cómo se debe hacer. El 4 de marzo, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Ese barco, que según Hegseth tuvo un final silencioso, después se confirmó que era el Iris Dana. Al menos 84 tripulantes del buque de guerra murieron en el ataque del submarino estadounidense, dejando a la Marina de Irán sin personal capacitado y otra embarcación. Eso es una clara muestra de la disparidad entre Estados Unidos e Irán en la Operación Furia Épica. Submarinos estadounidenses que navegan a miles de kilómetros de caza están destruyendo los buques de guerra de Irán. Pero los submarinos de Irán ni siquiera pueden salir del puerto antes de ser destruidos con disparos imposibles por armas que nunca fueron diseñadas para destruir embarcaciones. Esto es el dominio de Estados Unidos, y así ha sido la historia de la guerra desde que se lanzó la Operación Furia Épica. Ya explicamos cómo Estados Unidos enfrentó esta amenaza submarina en el video. 1, 2, 3, 4, 5... ¡No! Lou Bega no acaba de entrar. Estos son los 5 grandes golpes, mientras Estados Unidos atacaba repetidamente a Irán. El régimen fue desmantelado y los activos militares importantes de Irán destruidos. Estados Unidos hizo algo contra Irán que no debería ser posible y luego atacó un territorio clave que podría usarse como base para una invasión terrestre. Empecemos con esa pieza clave de territorio, la isla Karg. El 12 de marzo, se anunció que Estados Unidos había lanzado un ataque masivo contra la isla Karg, ubicada a solo 24 kilómetros o 15 millas de la costa de Irán. Esa isla es clave para la industria petrolera iraní, aunque Estados Unidos aún no ha atacado su infraestructura petrolera. Los devastadores ataques de Estados Unidos arrasaron con la infraestructura militar construida en esa isla. La BBC informa que Estados Unidos atacó más de 90 objetivos como almacenes de misiles, depósitos de minas navales, defensas aéreas, un hangar de helicópteros y la torre de control de un aeropuerto. Esto significa la neutralización total de la isla Karg en lo militar, lo que mantiene a Irán muy descontento. Tras el ataque, Irán advirtió que toda infraestructura petrolera y energética en la isla de empresas ligadas a Estados Unidos sería destruida de inmediato y convertida en cenizas. Esta amenaza sugiere que atacar la isla Karg afectará más a Estados Unidos que a Irán. El petróleo es, de hecho, la clave cuando se trata de esta isla. Sin embargo, no de la manera en que Irán intenta hacerlo creer. La realidad es que la isla Karg es mucho más importante para Irán en materia de petróleo y gas de lo que jamás lo será para Estados Unidos, y los números lo demuestran. Según Euronews, la isla Karg es la terminal petrolera más importante del sistema de exportación de Irán. Cerca del 90% de las exportaciones de crudo del país salen de Irán por esta isla y cruzan el estrecho de Hormuz rumbo a clientes como China y otros en Asia. Recuerda el estrecho de Hormuz. Lo que hace Estados Unidos ahí es uno de los 5 grandes golpes. Cuando opera a su máxima capacidad, la isla Karg permite la carga de entre 1.3 y 1.6 millones de barriles de crudo por día.
e Irán la necesita por sus puertos de aguas profundas que permiten cargar petróleo en superpetroleros. Esos superpetroleros no pueden usar muchos de los puertos costeros del territorio continental de Irán porque el agua es demasiado poco profunda. La BBC señala que el petróleo y gas son clave para la débil economía iraní. El régimen del país controla el 10% de las reservas probadas de petróleo del mundo, junto con el 15% de sus reservas de gas, lo que convierte a la energía en la única industria que realmente puede ayudar a sostener a Irán cuando está luchando bajo el peso de fuertes sanciones que le impiden ser un socio comercial efectivo en cualquier otro ámbito. Los ingresos petroleros de Irán han aumentado en los últimos años. El Tehran Times informa que esos ingresos llegaron a $46.000 millones en 2024, un aumento del 14% o 5.6 mil millones más que en 2023. Si el 90% del petróleo de Irán pasa por la isla de Karg antes de ser exportado, no se necesita ser un genio para darse cuenta de que los ataques en esa isla tienen la capacidad de destrozar toda la economía de Irán. Y esta es una economía que no estaba yendo particularmente bien, incluso antes de que Estados Unidos lanzara la Operación Furia Épica. El valor de la moneda de Irán ha caído un 95% frente al dólar estadounidense desde mayo de 2018, informa la BBC. La situación de la economía de Irán fue lo que provocó las protestas de finales de diciembre y enero, que, en última instancia, han llevado a la guerra que estamos viendo ahora. El régimen iraní no puede permitirse perder sus instalaciones petroleras en la isla de Karg. No, porque Estados Unidos priorizó objetivos militares en su primer ataque. La mención de una primera ronda indica que Estados Unidos mantiene sus opciones abiertas. Estados Unidos lanzó un disparo de advertencia con estos ataques, eliminando todo lo que Irán tenía para proteger la isla de Karg. Los siguientes son las instalaciones petroleras, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho medio en broma que Estados Unidos podría atacar unas cuantas veces más, solo por diversión. El régimen de Irán no se ríe. Sabe que Estados Unidos tiene la ventaja en la isla de Karg y puede atacar en cualquier momento para eliminar su fuente vital de petróleo. Aunque los ataques en la isla de Karg pueden afectar la postura de Irán en el estrecho de Hormuz, pasemos al segundo punto: las capacidades militares destruidas de Irán. Desde que Estados Unidos inició la Operación Furia Épica con la Operación León Rugiente de Israel, han destruido la infraestructura militar de Irán. Eso comienza con el liderazgo del país. El 28 de febrero, que fue el primer día de la Operación Furia Épica, Trump declaró que 48 líderes militares y políticos de Irán habían sido asesinados, incluyendo al ex líder supremo de Irán, Ali Khomeini. Muchos más han caído mientras Estados Unidos e Israel atacan el liderazgo de Irán, lo que provoca caos en la respuesta militar iraní. Desde entonces, las cifras son terribles para el régimen de Irán. El Instituto para el Estudio de la Guerra reporta que Israel dice haber destruido hasta el 80% de las defensas aéreas de Irán con ataques aéreos. Las Fuerzas de Defensa de Israel o Fuerzas de Defensa de Israel también afirman haber destruido alrededor del 70% de los lanzadores de misiles de Irán. Esto significa que Irán ha perdido una de las mayores amenazas que podría haber representado para las fuerzas aliadas que están lanzando poder de fuego sobre su territorio todos los días. Perder la mayoría de sus defensas aéreas significa que Irán no puede hacer nada para evitar que Estados Unidos establezca superioridad aérea sobre el territorio continental. Esto ha permitido que Estados Unidos lleve bombarderos no furtivos y aviones de ataque al conflicto, como hemos visto con la llegada a Irán de los B-1, B-52 y A-10 Warthog. Aunque Irán aún representa una amenaza menor con defensas aéreas aisladas, el 80% de su red fuera de servicio permite que Estados Unidos e Israel desplieguen más poder aéreo. Eso es clave para mantener el poder aéreo tras la conmoción y el pavor iniciales de los primeros ataques, y sugiere otro de los 5 grandes. Y también significa que Irán se encuentra atrapado, lidiando con una serie de ataques que se van acumulando. Que se eliminen tantas defensas aéreas significa que el resto de las defensas aéreas del país son más vulnerables. Cada ataque a este componente de las Fuerzas Armadas iraníes facilita la labor de bombarderos y aviones de ataque. Luego están los lanzadores de misiles. Dijimos que las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que el 70% de esos lanzadores han sido destruidos, y hemos visto el impacto de eso en el uso que Irán le da a sus misiles balísticos. La tasa de lanzamientos de misiles iraníes ha disminuido continuamente desde que comenzó el conflicto. Según el Times of Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel han registrado esta baja. Irán lanzó 90 misiles contra Israel el primer día de la guerra. Eso bajó a 60 al día siguiente. Durante aproximadamente una semana después, Irán lanzó 20 misiles por día, y ahora está lanzando incluso menos que eso. La destrucción de los lanzadores causó la pérdida de poder de fuego, un golpe mortal para Irán. El país construyó más de 2.000 misiles balísticos de corto alcance antes de la guerra y planeaba hacer más por una razón.
Quería usar enjambres de misiles contra Israel y Estados Unidos, pero Irán ya no puede hacerlo. Ahora apenas puede lanzar misiles comparado con lo que planeaba. Además, los ataques a los sitios de lanzamiento de drones en Irán han reducido los lanzamientos en un 95% en comparación con el primer día de la Operación Furia Épica, informó Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. Toda la doctrina militar de Irán giraba en torno a poder usar este tipo de armas, pero quedó paralizado ofensiva y defensivamente en tierra. La situación empeora, pues el tercero de los 5 grandes también dejó a Irán casi inútil en el mar. Antes de continuar, si te interesa este análisis, suscríbete al programa militar. Lo desglosamos así todos los días. Ahora la Armada de Irán. No le va bien. El 16 de marzo, el almirante Brad Cooper, comandante de CENTCOM, informó que Estados Unidos ha destruido o dañado más de 100 embarcaciones iraníes. Eso es un logro, considerando que Global Firepower reporta que la Armada de Irán tenía 109 unidades antes de la Operación Furia Épica. Esto significa que EU prácticamente ha eliminado a toda la Armada iraní si los números coinciden. Si no es así, ya que la Guardia Revolucionaria Islámica tiene muchas lanchas rápidas que quizá no formen parte oficialmente de la Armada de Irán, igual significa que Estados Unidos elimina objetivos navales en todos lados. Las amenazas a la presencia naval de Estados Unidos en las aguas de Irán y sus alrededores disminuyen con cada una de estas unidades que es destruida, al igual que la amenaza que la Armada de Irán puede representar para los barcos mercantes que navegan por el estrecho de Hormuz. Quédate con nosotros. Lo que hace Estados Unidos en ese estrecho es el último de los 5 grandes. El Washington Post reporta que imágenes satelitales de bases navales clave en Irán muestran el daño causado por Estados Unidos. En Bandar Abbas, uno de los mayores puertos de Irán y clave en la estrategia del estrecho de Hormuz, hay buques de guerra en llamas y al menos un submarino iraní aparentemente hundido. Estados Unidos también ha comenzado a destruir barcos fuera de las aguas iraníes. Vemos eso con lo que le sucedió al Iris Dina, que Estados Unidos atacó frente a la costa de Sri Lanka. Ese buque de guerra yace en el fondo del Océano Índico, con al menos 84 tripulantes muertos tras el ataque estadounidense. Estados Unidos también ha destruido 16 de los buques minadores de Irán, que Irán tenía la intención de usar para colocar minas submarinas a lo largo del estrecho de Hormuz, haciendo que un cruce ya peligroso sea aún más traicionero para los barcos mercantes que intentan transportar su carga por el estrecho. Lo que revela ese tercer punto de los 5 Grand es cuán rápido puede quedar paralizada la marina de un país cuando se enfrenta a una nación que tiene barcos mucho mejores, y quizás lo más importante, portaaviones masivos desde los cuales puede lanzar ataque tras ataque contra puertos clave. Irán ha perdido fragatas, portadrones, submarinos, puertos, buques minadores, aviones de patrulla y pequeños buques de combate, prácticamente todo lo necesario para una defensa naval contra Estados Unidos. Esto significa algo parecido a lo que no vemos en los cielos de Irán. En esos cielos, los aviones estadounidenses vuelan con casi total impunidad. Lo mismo aplica a los portaaviones y grupos de ataque naval estadounidenses en el Golfo Pérsico. La escala de destrucción ha sido tan severa que Irán está en una posición en la que no se atreverá a participar en ningún tipo de combate naval por miedo a perder los pocos recursos que le quedan. Se ha reducido a ataques con lanchas rápidas y vehículos de superficie no tripulados contra barcos mercantes, lo cual no va a hacer mucho para impedir que Estados Unidos siga bombardeando el territorio iraní con el poder aéreo de sus portaaviones, además de bombarderos que llegan desde otras bases. Sobre el poder aéreo, esto nos lleva al cuarto de los 5 grandes, la presión constante de Estados Unidos sobre Irán, posible por miles de salidas aéreas al país. Ya hablamos de esto antes, cuando la pérdida de defensas aéreas iraníes permitió a Estados Unidos desplegar aviones que quizá no habría enviado si el espacio aéreo fuera riesgoso. El uso de bombarderos B-52 para atacar Irán es quizás el ejemplo más destacado, ya que estos bombarderos de más de 70 años son lo menos sigiloso que hay en el arsenal aéreo de Estados Unidos, pero están realizando misiones sobre Irán debido a lo completamente destruida que está la red de defensa aérea de Irán. Revisemos algunas cifras. Según el Wall Street Journal, Estados Unidos dice haber atacado más de 7.000 objetivos en Irán. Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, afirma que sumando los ataques israelíes, se han atacado unos 15.000 objetivos enemigos. La guerra comenzó el 28 de febrero y lleva 19 días de ataques al momento de este video. En otras palabras, un promedio de 789 objetivos están siendo atacados en Irán cada día. Esta es la definición de una campaña aérea continua. Estados Unidos e Israel han logrado establecer una rutina de salidas aéreas que les permite rotar su poder aéreo sin ninguna represalia por parte de Irán.
Un avión de combate puede despegar de un portaaviones, atacar, regresar, reabastecerse y volver a salir varias veces al día. Multiplica eso por decenas y decenas de aviones de combate en los portaaviones estadounidenses que vuelan desde Israel y los que despegan de bases estadounidenses cerca de Irán, y obtienes un patrón de ataques ininterrumpido para el cual Irán no tiene respuesta. Esto equivale a la degradación sistemática de un ejército y régimen iraní que lleva más de 40 años pudriéndose, posible gracias al poder aéreo estadounidense. Hay demasiados ataques para detallarlos aquí. Algunos de los más intensos son los ataques previamente mencionados en la isla Karg, que podrían repetirse pronto, y el uso por parte de Estados Unidos de sus bombas penetrantes de 30.000 libras contra el búnker subterráneo Talagan 2000. Con el permiso del Reino Unido para que Estados Unidos use bases como la RAF Fairford, los pilotos estadounidenses ya no deben hacer largos vuelos de ida y vuelta para lanzar ataques, como al inicio de la guerra. La distancia para llegar a Irán se redujo. Ya no es necesario cruzar todo el Atlántico. Esto significa que los bombarderos estadounidenses pueden atacar Irán más rápido, sumándose a una rotación continua de aviones de combate. Al inicio de la Operación Furia Épica, se desmantelaron las defensas aéreas y las capacidades misilísticas de Irán. Con el cuarto de los 5 grandes, Estados Unidos destruye instalaciones de producción de misiles, complejos subterráneos, centros de mando y control y toda la base industrial iraní que encuentra. Ya no se trata solo de destruir al ejército iraní, se trata de asegurarse de que el ejército iraní nunca pueda reconstruirse, al menos mientras esté siendo golpeado por este aluvión de poder aéreo. Aún así, Irán tiene una última carta de presión a la que se aferra desesperadamente, y eso nos lleva de regreso al último de los 5 grandes, el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es una de las vías marítimas más importantes del mundo, especialmente para el transporte marítimo de petróleo. Una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa por este estrecho, unos 21 millones de barriles diarios. Con solo 24 millas de ancho en su punto más angosto, el Estrecho de Hormuz es muy fácil de patrullar para Irán. Aunque hay algo de tráfico moviéndose por el estrecho, está pasando a cuentagotas en comparación con lo que deberíamos estar viendo. La razón es clara. Irán ha amenazado y atacado barcos en el Estrecho de Hormuz varias veces. Con el estrecho aún efectivamente bloqueado, también hemos visto que los precios del petróleo se dispararon a más de $100 por barril, donde todavía se mantienen. Este es el último plan de Irán. Bloquear el estrecho, causar caos en la industria petrolera y esperar que la presión generada sea suficiente para que Estados Unidos retroceda. No está funcionando. Estados Unidos ha pedido a sus aliados unirse a la protección de barcos mercantes en el Estrecho de Hormuz, lanzando críticas y amenazas a quienes no quieren participar, mientras enfoca su atención en ataques directos cerca del estrecho. El 17 de marzo, se informó que Estados Unidos bombardeó sitios de lanzamiento de misiles iraníes cerca del Estrecho de Hormuz con bombas rompebúnkeres. CENTCOM dio esta noticia directamente en una publicación donde dijo: hace unas horas, las fuerzas estadounidenses emplearon con éxito varias municiones de penetración profunda de 5.000 libras en sitios fortificados de misiles iraníes a lo largo de la costa de Irán, cerca del Estrecho de Hormuz. Aunque parecen más ataques a sitios de lanzamiento de misiles iraníes, estos buscan impedir que Irán use misiles de crucero antibuque contra barcos mercantes en el estrecho. Estados Unidos, tras destruir la estructura militar y de liderazgo de Irán e imponer una gran amenaza económica, ahora protege una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Y podrían llegar más. Estados Unidos también envía la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines al Medio Oriente. Esa unidad, con unos 2.200 marines estadounidenses y equipo como embarcaciones de asalto anfibio, llegará hasta finales de marzo. Al llegar al Golfo Pérsico, la unidad podría lanzar incursiones costeras contra nodos militares iraníes, clave en la costa del Estrecho de Hormuz. Los puertos y sitios de lanzamiento de misiles que ya han sido atacados podrían ser tomados por completo, permitiendo que Estados Unidos cree una especie de zona de amortiguamiento en la que pueda colocar defensas aéreas, minimizando así la amenaza que Irán representa para el estrecho desde el interior del territorio. Si otros países se unen a Estados Unidos para defender el estrecho, como Francia está considerando cuando la situación se calme, Irán perdería su última carta de presión. El régimen iraní en decadencia quiere que el impacto en el precio del petróleo detenga a Estados Unidos en seco. Estados Unidos, en vez de ceder, desplegó al quinto de los 5 grandes en el Estrecho de Hormuz y podría tener más sorpresas. Irán ha sido quebrado por varios golpes. Los 5 grandes muestran que Estados Unidos domina la Operación Furia Épica. Respecto a Irán, su infraestructura militar y régimen se debilitan cada día más. Mientras Estados Unidos sigue atacando nodos en el Estrecho de Hormuz y la isla Kaj, la situación para Irán empeorará aún más.
La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos han devastado Irán. La infraestructura militar está en ruinas y el liderazgo tampoco está mucho mejor. Estados Unidos se prepara para el golpe final. Es necesario actuar sobre el uranio enriquecido de Irán. Delta Force podría ser clave. Estados Unidos está por hacerle algo a Irán que nunca antes hizo, ya que la invasión terrestre parece inminente. Ya está todo preparado. Si te quedas, te diremos qué haría falta para que Delta Force saque el uranio enriquecido de Irán sin ser detectados. Volviendo a esos preparativos, las Fuerzas Armadas de Irán es solo una sombra de lo que fue, debido a que Estados Unidos ha devastado al país con ataques aéreos diarios contra los que Irán no tiene defensa. Las cifras son alarmantes para el régimen iraní. Decimos lo que queda porque los ataques aéreos eliminaron a figuras clave de ese régimen. El principal es el ex líder supremo Ali Khamenei, quien murió en la ola inicial de ataques que inició la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente. Y no es el único. El jefe de la oficina militar de Irán, el general de brigada Mohammad Shirazi, cayó. También el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larajani, el ministro de Defensa Aziz Nasizadeh, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, general Mohammed Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de Irán, general Abdul Rahim Mousavi, cayeron en los ataques. Eso es solo una muestra. Más de 1.100 militares iraníes han caído por ataques aéreos de Estados Unidos, según Wall Street Journal. Las fuerzas estadounidenses han realizado más de 6.500 misiones de combate en Irán y atacado más de 7.000 objetivos en todo el país, añade el diario. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirma que, sumando los ataques israelíes, el número de objetivos atacados llega a unos 15.000. Estados Unidos dice que destruyó más de 100 buques y embarcaciones de guerra iraníes, además de varios sitios de lanzamiento de misiles balísticos y drones. Esto es una destrucción total mediante un nivel de poder aéreo que Irán ni siquiera sabía que existía, pero podría ser mucho más que eso. Lo que podríamos haber visto de Estados Unidos en la Operación Furia Épica va más allá de destruir la infraestructura militar de Irán. Esto podría estar sentando las bases para algo más grande, una invasión terrestre a Irán que podría estar a punto de tomar forma mientras Estados Unidos cambia su enfoque hacia algo que ha querido arrebatarle a Irán durante años: las reservas de uranio enriquecido de Irán. Estados Unidos podría preparar el envío de la Fuerza Delta para tomar ese uranio y evitar que los remanentes del régimen iraní desarrollen armas nucleares. Esta misión podría terminar la guerra, informó el Telegraph el 17 de marzo, y consistiría en que Estados Unidos enviara a lo que ese medio llama comandos nucleares para asegurar los sitios nucleares de Irán. Una misión así tendría muchos riesgos y necesitaría gran cooperación entre las fuerzas especiales de Estados Unidos e Israel. Ambos han demostrado estar a la altura del trabajo recientemente. En 2024, en los últimos meses del mandato del exdictador sirio Bashar al-Assad, fuerzas especiales israelíes irrumpieron en un búnker subterráneo de misiles financiado por Irán en Siria, lo cargaron con explosivos y lo destruyeron. Solo les tomó 2 horas y media hacerlo. Sobre Estados Unidos vimos la habilidad de sus fuerzas especiales al capturar a Nicolás Maduro delante de las narices de sus guardaespaldas. Entrar no será el problema, pero como verás más adelante, hay mucho más que solo entrar en una misión así. La pregunta sería, ¿realmente valdría la pena una misión de fuerzas especiales? Si tomas en cuenta las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el primer día de la Operación Furia Épica, sí parece que despojar a Irán de sus capacidades nucleares incipientes es una de las prioridades principales de Estados Unidos. Trump dijo: "Siempre ha sido política de Estados Unidos, especialmente en mi administración, que este régimen terrorista nunca tenga un arma nuclear. Lo repito, nunca podrán tenerla". La Operación Martillo de Medianoche, donde Estados Unidos e Israel atacaron 3 instalaciones nucleares iraníes en 2025, debía terminar con las ambiciones nucleares de Irán, pero no lo logró. Y para Trump, parece que el régimen de Irán sigue buscando la creación de armas nucleares, lo que significa que debe ser detenido. Irán reconoce que su uranio enriquecido es un elemento de presión clave en todo el conflicto. El 15 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró a CBS Face the Nation: "Propuse que estamos listos para diluir ese material enriquecido o reducir su nivel de enriquecimiento a un porcentaje menor". Eso fue, ya sabes, una gran oferta y concesión. El problema es que la dilución puede revertirse y el enriquecimiento ocultarse. Considerando eso, la Agencia Internacional de Energía Atómica estimó que Irán tenía 440.9 kilogramos o alrededor de 972 libras de uranio enriquecido, hasta un 60% de U-235, que es el isótopo de uranio explosivo que hace posibles las armas nucleares.
Antes de la operación Martillo de Medianoche, es difícil tomar en serio a Irán. El régimen ha estado enriqueciendo uranio con el claro propósito de llegar al punto en que podría construir una bomba nuclear. Aunque se afirma que lo diluiría, Irán aún posee uranio enriquecido, centrifugadoras, documentos, experiencia y otros equipos para fabricar componentes de armas nucleares. Esto representa un riesgo claro. Estados Unidos sería muy cauteloso a la hora de permitir que todos estos materiales permanezcan en Irán, ya que el régimen podría reiniciar un programa nuclear en cualquier momento si no es controlado o destruido durante la Operación Furia Épica. Esa sería la recompensa de la posible operación de Estados Unidos. La presencia de tropas en el terreno es cada vez más probable y podría ser la Fuerza Delta quien tome el control de los sitios nucleares de Irán. Antes de que la Fuerza Delta ataque, hay trabajo por hacer. La clave de ese trabajo es averiguar dónde se está almacenando el uranio enriquecido de Irán. La respuesta parecen ser los sitios nucleares subterráneos atacados en la Operación Martillo de Medianoche y que al parecer volvieron a ser alcanzados con bombas rompebúnkeres durante la Operación Furia Épica. Sin embargo, como señala The Economist en su artículo del 11 de marzo sobre lo que las fuerzas especiales de Estados Unidos tendrían que hacer antes de una incursión, determinar dónde ha escondido Irán su uranio altamente enriquecido puede ser más complicado que eso. Sí, ese uranio podría seguir en los búnkeres subterráneos de instalaciones como Fordo, Natanz e Isfahán, pero estos búnkeres son enormes y todos han sido dañados antes. No se puede saber con certeza dónde Irán almacena su uranio, si aún está en esas instalaciones subterráneas. Así que la Fuerza Delta tendría que estar preparada para una operación de búsqueda que casi inevitablemente los llevaría a encontrarse con resistencia mientras buscan los escondites. Pero supongamos que la Fuerza Delta encuentra lo que busca. Después de eso, necesita mantenerlo bajo control. Tomemos Isfahán como ejemplo. Ese sitio está a unos 500 kilómetros o 310 millas tierra adentro. Eso es alcanzable por helicópteros que vuelan desde buques de guerra estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Pero la distancia significa que hay que considerar el reabastecimiento de combustible, así como el tiempo necesario para enviar tropas en apoyo a las fuerzas especiales estadounidenses una vez que hayan tomado el búnker. Las fuerzas estadounidenses podrían tomar la base aérea Badr, a solo 10 kilómetros o 6,2 millas de Isfahán, pero eso implicaría desplegar más tropas para respaldar una operación sobre los activos nucleares de Irán. Estados Unidos requeriría un gran grupo de combate, quizá hasta 1,000 soldados para asegurar un perímetro alrededor de cada sitio nuclear. También se necesitan cobertura aérea constante, vigilancia y un flujo constante de aviones cisterna para mantener en el aire los recursos aéreos necesarios para proteger a las tropas en tierra. Eso es solo para un sitio. Lo que Estados Unidos deberá lograr aquí sería la mayor operación de fuerzas especiales de la historia, no solo en Irán, sino mundialmente. Antes de profundizar en lo que eso realmente significa, estás viendo El Show Militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y no perderte ninguno de nuestros videos. Supongamos que para Estados Unidos es prioridad tomar los activos nucleares de Irán. El Wall Street Journal afirma que Estados Unidos tiene equipos de élite entrenados para retirar material radiactivo en zonas de conflicto. Es muy arriesgado intentar una maniobra así en una zona de guerra activa, donde los objetivos están siendo bombardeados desde el aire todos los días. Esto también implica que las fuerzas especiales de Estados Unidos no tendrían que mantener totalmente bajo control los búnkeres nucleares de Irán. Si logran coordinar bien sus operaciones, solo tendrían que entrar, asegurar el sitio, extraer el uranio, destruir todo lo que Irán pudiera usar para producir más y salir. Parece sencillo, pero la operación no sería fácil. Eso según el almirante James Stavridis, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos y excomandante de la OTAN. Stavridis dice que esta operación podría ser la mayor de fuerzas especiales en la historia. Delta Force sería solo una parte de esta operación y quizá no la más importante. Se necesitaría desplegar a los Rangers del ejército o tropas de combate similares para asegurar los perímetros de los sitios nucleares en Irán. También se necesitaría llevar ingenieros y equipo de excavación para remover escombros que probablemente bloquean las entradas a las instalaciones nucleares de Irán tras los ataques estadounidenses. Se requerirían expertos para buscar minas y trampas, y lo ideal sería que Estados Unidos capturara o construyera una pista para sacar los materiales nucleares de Irán. Esto ocurriría mientras las tropas estadounidenses están en un lugar fijo, siendo un objetivo claro para misiles y drones iraníes. Dijimos que Estados Unidos ya había preparado el terreno para esta operación en el video. El 15 de marzo, Irán Internacional reportó que Estados Unidos afirma que la capacidad de misiles de Irán bajó 90% y la de drones 95% respecto al inicio de la Operation Epic Fury. Son cifras impresionantes, pero los misiles y drones iraníes no han sido eliminados por completo.
Así que cualquier operación de fuerzas especiales destinada a incautar los materiales nucleares de Irán también tendrá que incorporar algún tipo de componente de defensa aérea, probablemente una combinación de defensas terrestres y aviones de combate, realizando salidas alrededor de las bases para proteger a las tropas estadounidenses contra ataques iraníes. Me preocupan los ataques con drones, los IED, trampas, riesgos de contaminación y el largo tiempo que tendríamos que mantener personal en el lugar, dice Richard Nephew, exdirector para Irán en el Consejo de Seguridad Nacional, al Wall Street Journal. Estados Unidos debe hallar cómo eliminar las capacidades nucleares de Irán. Trump afirmó que estas capacidades motivaron la Operation Epic Fury, y Hegseth dijo después que Estados Unidos mantiene sus opciones abiertas. Mantenemos opciones en todo el espectro. El presidente sigue enfocado en las capacidades nucleares y tenemos varias opciones, incluida la posibilidad de que Irán decida renunciar a ellas, dijo Hegseth el 13 de marzo. Lo ideal sería que Irán entregara sus activos nucleares. Pero no es un escenario que parezca probable, ya que la única oferta que Irán ha hecho, hasta ahora, es diluir su uranio, pero no deshacerse de él. Todo indica que la Fuerza Delta podría estar lista para dar el golpe final al régimen de Irán. ¿Y qué golpe sería? Quitarle los activos nucleares a Irán dejaría al régimen solo con el estrecho de Hormuz como palanca contra Estados Unidos. Curiosamente, ese estrecho podría ser clave en un escenario donde Estados Unidos despliegue infantes de marina y operativos especiales de forma distinta a lo mencionado. Pero llegaremos a eso pronto. Antes, ha habido confusión en Irán porque el régimen afirma que Estados Unidos ya envió tropas a su territorio y que han sido capturadas. Una semana tras iniciar la Operación Furia Épica, circularon en redes imágenes de supuestos operativos de la Fuerza Delta capturados por fuerzas iraníes. Reuters publicó algunas de esas imágenes el 11 de marzo, junto con una publicación en redes sociales con una gran afirmación. Funcionarios iraníes han confirmado oficialmente que una operación aérea estadounidense en Teherán fracasó y que 173 soldados y oficiales estadounidenses de la unidad de élite del ejército de Estados Unidos, conocida como Fuerza Delta, fueron capturados, sin clasificar. Esa es una perspectiva interesante sobre lo que está ocurriendo en Irán en este momento, hay que admitirlo. Pero pronto quedó claro que estas imágenes eran una mentira total. Quien las creó, y eso debería darte una pista, no logró eliminar el logotipo en forma de diamante de Gemini en la esquina inferior de las imágenes. En otras palabras, estas imágenes fueron creadas usando inteligencia artificial y muestran que Irán, o quien haya creado las imágenes, está tratando de librar una guerra de propaganda al insinuar que Estados Unidos ya había puesto tropas en el terreno y que Irán ya se encargó de ellas. Ninguna de las dos cosas ha sucedido todavía. Si la Fuerza Delta entra a Irán, es poco probable que el ejército local pueda hacer mucho, si Estados Unidos da todo el apoyo necesario para que las fuerzas especiales actúen en los sitios nucleares. Quizá esos sitios no estén en la agenda de Estados Unidos. Mencionamos que el estrecho de Hormuz podría ser clave para que Estados Unidos decida poner tropas en tierra. Aunque la discusión sobre la Fuerza Delta es teórica, lo que no lo es que Estados Unidos está enviando marines a Irán ahora. La 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, o MEU, se dirige al Medio Oriente desde el Indo-Pacífico, en lo que puede ser la señal más clara hasta ahora de que Estados Unidos busca mantener abiertas sus opciones y posiblemente aprovechar el terreno que ya ha venido preparando en Irán. Esa unidad contiene 2.200 marines, informa ABC News, y debería llegar a Irán en algún momento hacia finales de marzo. Ya habrás notado que esto no es la Fuerza Delta, así que la MEU que va a Irán no se internará profundamente en el país para tomar sitios nucleares. Si no es nuclear, ¿entonces qué? Según ABC, la 31ª MEU podría dirigirse a Irán para lanzar incursiones en la costa iraní del estrecho de Hormuz. Esto se trata de obtener cierto control sobre una vía marítima por la que navega el 20% del petróleo transportado por mar en el mundo y que Irán ha estado bloqueando efectivamente con ataques contra embarcaciones mercantes que intentan cruzar. Estados Unidos ha estado preparando el terreno y, según el Independent del 18 de marzo, comenzó a atacar sitios costeros cerca del estrecho de Hormuz con bombas rompebúnkeres. La idea es eliminar los sitios de lanzamiento de misiles que Irán mantiene en estas costas, reduciendo la amenaza para los barcos mercantes en la vía marítima. Lo que podríamos estar viendo aquí es que Estados Unidos está destruyendo esos sitios de misiles para que ya no representen una amenaza para los marines que podría estar preparándose para enviar a otros sitios aislados a lo largo de la costa del estrecho. Desplegar tropas así es muy distinto a mandar a la Fuerza Delta a capturar sitios nucleares. Estados Unidos podría estar preparándose para establecer bases navales de facto en la costa del estrecho de Hormuz, posiblemente tomando el control de puertos iraníes en esa zona.
Esto permitiría a Estados Unidos, junto con cualquier aliado que decida unirse, defender el estrecho mientras le quita a Irán la capacidad de enviar lanchas rápidas a la vía marítima para atacar barcos mercantes. No se puede ignorar que los puertos, como las instalaciones nucleares, son sitios estáticos vulnerables a misiles y drones de Irán. Usar bombas rompebúnkeres en sitios de lanzamiento de misiles costeros podría ser la solución, por eso lo llamamos posible preparación extra. La Fuerza Delta y otras unidades especiales podrían participar si Estados Unidos así lo decide. Las bases de drones y lanchas rápidas de Irán en el estrecho de Hormuz aún esperan órdenes de los puestos de mando y control en la costa. Podríamos ver que la 30ª o 31ª Unidad Expedicionaria de Marines tome el control de los puertos de Irán y establezca los tipos de perímetros que mencionamos al hablar de los sitios nucleares. La Fuerza Delta, los Navy SEALs o los Boinas Verdes usan esos puertos para lanzar operaciones en regiones costeras y eliminar puestos de mando y control. Todas las opciones presentadas serían quirúrgicas, no una invasión total de Irán. Si Estados Unidos ataca el estrecho de Hormuz o instalaciones nucleares iraníes, afecta el poder de negociación del régimen. Los líderes de Irán no pueden permitirse perder ninguno de los dos. Su ya inestable posición de negociación se desmoronaría por completo sin el poder que le otorgan estos dos activos. Así que puede que no estemos a punto de ver una invasión total a Irán. Si Estados Unidos realiza uno o ambos ataques quirúrgicos, aún requerirá miles de soldados para mantener posiciones mientras se asestan los golpes finales al régimen de Irán. ¿Irán está preparado para esto? ¿Y Estados Unidos? Podríamos descubrir pronto las respuestas, especialmente si Irán sigue negándose a entregar sus activos nucleares. Irán creyó tener todo resuelto, usar misiles y drones para mantener a raya a Estados Unidos y causar suficiente daño para terminar la operación Epic Fury. Irán se equivocó. Mientras usa armas convencionales, Estados Unidos inició una guerra espacial. Tecnología tan futurista que ni siquiera debería existir está destruyendo algunas de las armas más importantes de Irán, y no hay nada que el debilitado régimen de Teherán pueda hacer al respecto. Estados Unidos usa satélites para destruir sitios de lanzamiento de misiles en Irán. Aunque nos gustaría decir que Estados Unidos tiene un láser espacial que dispara a esos sitios al descubrirlos, eso aún no es cierto. Pero lo que Estados Unidos está haciendo es igual de ingenioso y permite que los sitios de lanzamiento de Irán sean detectados tan pronto como se usan y luego destruidos en cuestión de minutos. Pongamos el contexto. Con gran parte de su infraestructura militar destruida, Irán solo puede lanzar misiles desde lugares aislados. Irán debe tener cuidado, ya que los cazas y bombarderos de Estados Unidos patrullan el cielo, por lo que cualquier lanzamiento de misiles debe ser desde un sitio seguro. Debe ser lo bastante rápido para que Irán dispare y oculte sus lanzadores antes de una respuesta. Eso está bien para Irán, si sus radares de defensa aérea lo permiten. Tiene tiempo para lanzar antes de que llegue un caza estadounidense. Eso piensa Irán. Pero mientras se despliega el lanzador y se dispara el misil, algo ocurre en el espacio profundo sin que Irán lo note. En órbita alrededor de la Tierra hay satélites operados por la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que fue establecida en 2019 durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Los satélites tienen sensores infrarrojos y vigilan todo el tiempo. En cuanto uno de los misiles de Irán es lanzado, los satélites detectan las firmas de calor de esos misiles. En un instante, la ubicación del lanzamiento y a su vez el lanzador son localizados con precisión. Las defensas aéreas en tierra se activan tan rápido que el misil de Irán es destruido antes de que tenga la oportunidad de alcanzar su objetivo. Eso es grave para Irán. Otro lanzamiento fallido no le conviene ahora que Estados Unidos e Israel neutralizaron su estrategia de saturación. Hablaremos de ello enseguida. Irán no consideró que las firmas térmicas detectadas en el espacio pueden llevar a la destrucción de lanzamientos de misiles en tierra. Cuando el satélite estadounidense detecta el lanzador, envía la ubicación a un piloto de caza, quien llega en minutos y dispara un misil de ataque a distancia. Los soldados iraníes que lanzaron el misil apenas se dan cuenta de que viene la respuesta antes de que el misil impacte. El lanzador explota y otra parte de la infraestructura de misiles de Irán queda fuera de la guerra. Este es un tipo de guerra que Irán nunca pensó que tendría que pelear. Una batalla tecnológica contra Estados Unidos que tiene muchos más trucos bajo la manga de lo que cualquiera podría haber esperado. Y aunque hay más formas en que Estados Unidos está usando el espacio para destrozar a Irán, que cubriremos pronto, la existencia de sus satélites detectores de calor es quizás la mayor amenaza que Estados Unidos supone para la estrategia basada en misiles de Irán. El New York Post informa que rastrear un lanzamiento de Irán requiere satélites y nodos especiales en tierra. Tan pronto como se lanza un misil, los satélites de Estados Unidos disparan haces infrarrojos mientras rastrean automáticamente el calor que se está generando. En tierra,
Casi por completo dentro de Estados Unidos y no en sus bases de Medio Oriente, los equipos trabajan sin descanso en los radomos. Estos domos especiales de radar, que parecen enormes pelotas de golf enterradas en el suelo, reciben la información que capturan los satélites de la Fuerza Espacial y la utilizan para calcular tanto las trayectorias de los misiles disparados como los lugares desde donde se lanzan. Es una combinación de tecnología sumamente efectiva y ha dado como resultado la destrucción de cientos de misiles de Irán antes de acercarse siquiera a sus objetivos. Estados Unidos tiene aquí una defensa aérea de 3 capas enfocada en el espacio, sin precedente en el mundo. Satélites, radares y radomos forman un sistema de alerta temprana tan avanzado que Estados Unidos se entera de cualquier lanzamiento de misiles de Irán prácticamente desde el momento en que Irán decide disparar. Y lo que esto también significa para Estados Unidos es que puede evitar poner tropas en Irán hasta que esté absolutamente listo, como lo explicó la exmiembro de la Fuerza Espacial, Bree Fram. Que no sea un despliegue masivo de tropas con rifles demuestra que esta fuerza usa tecnología avanzada y la inteligencia para operarla, dice Bram al New York Post. Agrega que esto nos hace la fuerza más capaz del mundo y protege a los estadounidenses de cualquier daño, mientras realizan tareas más difíciles y riesgosas que les solicitamos. Lo que Estados Unidos tiene en órbita es la posición dominante definitiva. Tener el terreno elevado siempre ha sido una ventaja en la guerra convencional. Ofrece visibilidad amplia del campo de batalla y una posición defendible que obliga al enemigo a esforzarse más para tomar territorio. Pero esta nueva forma de tener la ventaja de la altura cambia las reglas del juego. Estados Unidos tiene visibilidad más allá del territorio alrededor de una gran colina. Puede ver todo Irán en todo momento, gracias a sus satélites. Que Irán deba esforzarse por tomar la posición elevada ni siquiera es opción para el régimen decadente de Teherán. Lleva drones y misiles a una guerra espacial, pero no puede hacer nada contra los satélites de Estados Unidos que arruinan su estrategia. El impacto en Irán demuestra la efectividad de la tecnología espacial de Estados Unidos. Irán lanzó más de 500 misiles balísticos contra objetivos en Medio Oriente, incluyendo instalaciones militares y civiles, hasta el 4 de marzo según el Long War Journal. No sería correcto decir que ningún misil iraní ha dado en el blanco, pero hasta el 2 de marzo solo 6 militares estadounidenses han muerto y 18 han resultado heridos en ataques de Irán. La baja tasa de bajas muestra que la mayoría de los misiles iraníes no dan en sus objetivos, principalmente por los satélites de detección térmica que vuelan alto y no pueden verse. Según la BBC, las fuerzas de defensa de Israel aseguran que han destruido el 70% de los misiles balísticos lanzados por Irán desde el inicio de la operación Furia Épica y Línea Rugiente. Muchos de estos sitios ya se conocían y fueron atacados al inicio de las operaciones. Pero ahora, como Irán ha adoptado una estrategia de lanzar pequeñas cantidades de misiles desde sitios aislados, los lanzadores que están siendo destruidos a menudo son detectados por los recursos espaciales de Estados Unidos. Cada lanzamiento de Irán implica un gran riesgo. Irán envía una gran señal al cielo cada vez que dispara un misil. Como mencionamos, ahora está limitado a lanzamientos aislados. Ese es otro gran problema para el régimen iraní. Ese régimen se ha preparado para la guerra muy probablemente con Israel, pero quizá también con Estados Unidos desde hace años. Esa preparación incluyó reunir un arsenal de misiles balísticos que, según la BBC, supera los 2.000. La estrategia de Irán en una guerra consistía en saturar los cielos enemigos con misiles balísticos y drones, superando las defensas aéreas para causar daño y disuadir futuros ataques. El costo de una guerra con Irán era clave en la doctrina militar, y los misiles eran su eje central. Irán todavía tiene enormes reservas de misiles, pero como los satélites ayudan a Estados Unidos a interceptar lo que Irán dispara y a destruir los lanzadores que se están usando, la estrategia de saturación prácticamente ha desaparecido. Irán aún intenta que la operación Furia Épica parezca costar más de lo que vale la pena. Los ataques menores a bases de Estados Unidos. En otros países del Golfo buscan que Irán aumente los costos económicos y políticos de la guerra, involucrando a esas naciones en un conflicto que no desean. La estrategia de Irán sería más fuerte si lanzara sus misiles en la cantidad que tenía prevista antes de la intervención de los satélites de Estados Unidos. Ahora Irán debe escalonar lanzamientos, no saturar. Eso lo muestran los datos de los Emiratos Árabes Unidos, según Al Jazeera. Durante las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, Irán lanzó 167 misiles de crucero y balísticos, junto con 541 drones en ese momento. Para el día 15 del conflicto, solo quedaban 4 misiles y 6 drones. En Israel, los cerca de 100 proyectiles lanzados por Irán al inicio de la guerra ahora han bajado a cifras de un solo dígito.
Los recursos de la Fuerza Espacial no son la única causa de esto. Los satélites de rastreo térmico han obligado a Irán a ser más estratégico con los ataques de misiles, que sabe que tienen una alta probabilidad de fracasar porque pueden detectarse en el momento del lanzamiento. La tecnología ha frustrado la estrategia bélica de Irán y va más allá de los satélites que detectan lanzamientos de misiles. La inteligencia artificial y las tácticas cibernéticas se han combinado para debilitar por completo la estrategia de Irán. Pero antes de profundizar en cómo, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar ese botón. Previo al ataque de misiles y bombas de Estados Unidos e Israel a Irán, el 28 de febrero, se usaron acciones cibernéticas y espaciales para debilitar la infraestructura iraní. Las redes de mando y control, radares, sensores y sistemas de comunicación fueron objetivo de estos esfuerzos no cinéticos, realizados para dificultar que el régimen de Irán coordinara su respuesta. Todos sus líderes eran reducidos a polvo. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, explicó: los primeros en actuar fueron el Cibercomando de Estados Unidos y el Comando Espacial de Estados Unidos, usando efectos no cinéticos para interrumpir y degradar la capacidad de Irán de ver, comunicarse y responder. Estados Unidos privó a Irán de visión satelital, haciendo más vulnerable la infraestructura militar atacada por la Operación Furia Épica y León Rugiente. Esto fue Estados Unidos echándole arena en los ojos a Irán antes de asestarle golpe tras golpe directo a la mandíbula. Brent David Zianik, exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y exprofesor del programa de la Fuerza Espacial en la Universidad Johns Hopkins, dijo al New York Post: la Fuerza Espacial localiza el radar y colabora con el Comando Cibernético para bloquearlo. El Comando Cibernético buscará inutilizar el radar de Irán. Esto requiere infiltrarse en el sistema para apagarlo o controlarlo. El software se elimina y la computadora queda inservible. Irán no solo debe preocuparse por el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos. En cuanto a la Fuerza Espacial de Estados Unidos detecta un sitio de lanzamiento, también sus radares y computadoras para guiar misiles están siendo atacados. Eso ya es grave por los lanzamientos de misiles balísticos, pero para Irán es peor considerando que sus sistemas de defensa aérea también usan misiles. Un sistema de defensa aérea que no puede ver es un sistema que no puede detener a un avión de combate o bombardero estadounidense de acercarse y destruir lo que siga en su enorme lista de objetivos. La guerra espacial y cibernética permitió a Estados Unidos e Israel atacar 15.000 objetivos hasta el 13 de marzo, según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Cerca del 80% de la red de defensa de Irán fue desactivada, principalmente en las primeras 24 horas del conflicto, y ahora se sabe que no todas esas defensas se destruyeron. La Fuerza Espacial detectó radares. Fuerzas cibernéticas de Estados Unidos e Israel desactivaron los radares, paralizando las defensas aéreas de Irán. Este fue el sabotaje silencioso que sentó las bases para todo el éxito que Estados Unidos ha experimentado durante la operación, y fue un sabotaje realizado no por infiltrados en tierra, sino por satélites en órbita. Las comunicaciones fueron interrumpidas y las señales de GPS fueron bloqueadas, lo que también ha contribuido a que la estrategia basada en misiles de Irán no lograra los resultados que el régimen pensaba que obtendría. Y el Comando Espacial de Irán también desapareció. Hablaremos de eso al final del video, así que quédate con nosotros. Antes, agreguemos inteligencia artificial a la mezcla. Aunque Irán enfrenta satélites que detectan lanzamientos de misiles y radares, también debe lidiar con que Estados Unidos use inteligencia artificial y tecnología contra Teherán. El 11 de marzo, NBC News reportó que fuentes anónimas dijeron que el ejército de Estados Unidos usó inteligencia artificial de Palantir para identificar posibles objetivos en ataques contra Irán. Es probable que Estados Unidos haya estado aprovechando el programa de análisis de inteligencia Maven, que Palantir construyó basado en la tecnología de inteligencia artificial Claude de Anthropic. Este sistema, usado por Estados Unidos para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro, permite al personal militar revisar rápidamente mucha información de inteligencia. Este sistema no da asesoría específica sobre objetivos, en cambio, actúa como un filtro que elimina el ruido y asegura que el ejército estadounidense trabaje solo con inteligencia útil para elegir objetivos. CBS News dice que el Pentágono guarda silencio sobre cómo está usando la inteligencia artificial en Irán, a pesar de que Hegseth afirma que quiere hacer que el uso de la IA sea central en la forma en que opera el ejército estadounidense. El almirante retirado de la Marina de Estados Unidos y director del Centro de Innovación en Ciberseguridad y Tecnología en la Fundación para la Defensa de las Democracias, Mark Montgomery, revela el gran poder de esta tecnología.
El ejército ahora está procesando aproximadamente 1000 posibles objetivos al día y atacando a la mayoría de ellos, con un tiempo de respuesta para el siguiente ataque que podría ser de menos de 4 horas. Montgomery comenta a CBS que aún hay intervención humana, pero la inteligencia artificial realiza en poco tiempo el trabajo que antes llevaba días y a una escala sin precedentes. En serio, Estados Unidos no solo inicias una guerra espacial, ahora metes en Operation Epic Fury, 2 capacidades de IA con las que Irán solo podría soñar. Lo que vemos aquí es que Estados Unidos ha encontrado una manera de identificar objetivos a velocidades tan altas que realmente puede igualar la fuerza que ha llevado al Golfo Pérsico. Ahora, docenas de aviones de combate de portaaviones pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gracias a que la inteligencia artificial de Estados Unidos les proporciona objetivos continuamente. Irán no puede competir con Estados Unidos en la guerra espacial. No es que pudiera, pero antes dijimos cómo Estados Unidos destruyó los recursos espaciales de Irán hace tiempo. El 5 de marzo, el Comando Espacial de Irán desapareció, según Defense One. Aunque no es el mayor ataque de Estados Unidos en Irán, impide que Irán use sus 13 satélites operativos, 3 de ellos registrados a la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán tampoco parece tener capacidades antisatélites reales, informa el mismo medio. Ha utilizado guerra electrónica para interferir señales de satélites comerciales en el pasado, pero no está claro cómo eso se ha traducido en interferencia de señales GPS militares. Probablemente Irán no pueda hacer mucho. Estados Unidos e Israel no habrían atacado 15.000 objetivos, y la cifra sigue subiendo, si Irán pudiera. Irán depende de sistemas extranjeros al no tener su propio sistema global de navegación por satélite. El Daily Sabah señala que solo Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia tienen este tipo de sistemas. Y de esos 4, es casi seguro que 2 no le brindarán ninguna ayuda a Irán. China podría hacerlo, aunque arriesga la ira de Estados Unidos. Esto deja a Rusia como el principal candidato para darle a Irán la tecnología de navegación satelital que necesita para lanzar sus misiles y a drones. Rusia ha dado imágenes satelitales a Irán, según el Wall Street Journal. Sin embargo, esto es básico respecto a la guerra espacial que desató Estados Unidos. Si Vladimir Putin quiere más influencia con Estados Unidos, podría traicionar a Irán retirando su acceso, dejando a Irán sin opciones en el espacio para dañar a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué situación deja todo esto a Irán? Todo lo que su régimen realmente puede hacer ahora es mirar hacia los cielos que ya no controla y luego mirar más allá, hacia el espacio, donde Estados Unidos ganó la guerra de satélites antes de que realmente comenzara. Los satélites de Irán son inútiles tras la desaparición de su comando espacial. Los satélites estadounidenses están detectando misiles al instante e Irán está pagando el precio por ello. Pero Irán no puede seguir distraído. Estados Unidos lo golpea tan fuerte como siempre y le quitó lo último que lo mantenía con vida. ¿Quieres saber qué era? Mira nuestro video sobre el golpe de Estados Unidos y su impacto en la economía de Irán durante la operación Epic Fury, donde el país es bombardeado diariamente. Si te gustó este video, suscríbete para no perderte ninguno de The Military Show. Gracias por vernos.